Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana cada noche de lunes aquí en CNN Chile. Recuerden como siempre que sus opiniones están apareciendo permanentemente en pantalla, tienen que escribir con el hashtag Ciudadanos y que son ustedes también quienes eligen a la frase más destacada, la más llamativa de cada semana. Tenemos 3 candidatos a la frase de la semana, los presentamos de inmediato. El primer candidato, uno que se ha repetido bastante este año, Nicolás Eyzaguirre, sobre la reforma educacional, por cierto. Primero, nosotros no vamos a cerrar ningún colegio. Está la prensa, no vamos a cerrar ningún colegio, no vamos a cerrar ningún colegio. Segundo, no vamos a comprar ningún colegio, no vamos a comprar ningún colegio. ¿Lo dije claro? Está repitiendo como los niños ahí en el pizarro en el ministro Eyzaguirre para que queden claros sus conceptos. Andrés Saldívar, ayer, hablando aquí en CNN Chile, se refirió a su rol en la negociación del acuerdo por la reforma tributaria y a la forma en que se llegó a este acuerdo. Escuchemos al senador Saldívar. Una cosa es de la esencia misma de las negociaciones que tienen que hacerse en privado. No se pueden hacer de cara al público. Andrés Saldívar, no se pueden hacer de cara al público las negociaciones. Y tercer candidato a la frase de la semana, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, hablando específicamente sobre un punto de este acuerdo, el que tiene que ver con la renta atribuida. Esto dijo. El papá de la guagua, pues. Creo que me siento con el derecho a decir, ¿no es cierto?, que el papito está aquí, pues. Eyzaguirre, Saldívar o Aguad. ¿Cuál es la frase de la semana? Son ustedes los que eligen, pero primero vamos a conocer, por cierto, la opinión de nuestros panelistas, de nuestros ciudadanos. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Joaquín Lavín, nuestro bueno panelista. Le damos la bienvenida aquí al estudio de CNN Chile. Laura, ¿cuál es la frase de la semana? La verdad es que el papá de la guagua a mí no... Lo felicito porque en Chile hay pocos papás que reconocen que la guagua le pertenece. Más bien hay muchas mujeres demandando el pago de las pensiones alimenticias en los tribunales. Qué bueno que el presidente de los bancos lo haya dicho, pero me parece a mí de una prepotencia soberana. Los acuerdos son esos, son acuerdos de varias partes. Me parece inadecuado, yo creo que a eso se refería Andrés Saldívar cuando decía son privados. No que sean de espalda a la ciudadanía, sino que son reservados. Espero que haya querido decir eso Andrés Saldívar. Pero por de pronto me quedo con esa frase, me parece pésima. Si participó en una negociación, yo le recomiendo que cierre la boca. ¿Hernán? Yo creo que a Nicolás Eyzaguirre le daría una mención honrosa porque demuestra en el fondo la confusión con que se está llevando adelante la reforma educacional. Tiene que precisar ya, digamos, varias veces lo que en realidad quiere decir su proyecto. Pero evidentemente creo que el tema de la semana es la reforma tributaria y el acuerdo. Y en ese sentido creo que Aguad, de alguna manera, es gráfico de una de las dimensiones que creo que fue problemática en este acuerdo, las formas. Y creo que él es el ícono, digamos, de un actor que sigue, creo que una mentalidad ochentera o noventera, y Chile cambió y la forma en que debemos institucionalmente manejar este tipo de acuerdos debe ser distinta. Joaquín, ¿la frase de la semana? Lo de Eyzaguirre es gracioso porque es como esos niñitos que tienen que escribir en la pizarra, no voy a comprar colegio, no voy a comprar colegio. Yo le sugeriría que escribiera, no le voy a quitar los patines a los colegios particulares subvencionados. Pero por la importancia de la reforma tributaria, yo me quedo también con la frase de Aguad, que la considero absolutamente desafortunada y casi para la risa. Porque, ¿cuál es la guagua? La guagua supuestamente es el acuerdo tributario. Y obviamente el papá de esa guagua, ni la mamá ni el tío, no es Jorge Aguad. ¿Alberto? Yo tengo la impresión de que la frase, bueno, es obvia, es de Aguad, pero yo creo que lo interesante de ahí es que durante un tiempo, durante los últimos meses, se había logrado mantener la verdad, que era una cosa insoportable para el sistema político chileno, escondida. Y de repente aquí afloró con toda naturalidad, o sea, Saldívar diciendo que se tomó entre 4 paredes. Una cosa es hacer una reunión de entre 4 paredes en La Moneda y otra cosa es hacer la reunión en la casa de un fáctico directamente. Y otra cosa es que otro fáctico salga y diga directamente, no, pues si yo soy el papá de la guagua. O sea, los bancos tocan la puerta de La Moneda y entran cuando quieren. A los estudiantes, ¿ustedes cuánto se demoraron en abrirle la puerta? 4 meses. ¿Ya? Y después tuvo que llevar 1 millón de personas a la calle y resulta que estos tipos tocan la puerta y van y hacen su reforma y tienen un hijo con La Moneda. Ahora, tenemos unanimidad en que la frase es la de Jorge Aguad, pero veo 2 opiniones en términos de ¿fue un error de forma de Aguad haber dicho lo que dijo o es que realmente no es verdad? No es verdad que los bancos hayan tenido tanta influencia sobre el acuerdo. No lo sé, fíjate, no lo sé. Yo no sé si es verdad o no es verdad que hayan tenido influencia. Por lo que sale la opinión... A ver,
Conociendo a la presidenta Bachelet, me imagino que no. Ella lo dijo, ella convoca a dialogar, pero no necesariamente creo que haya participado en cómo se tomó esta decisión. Por de pronto se ve poco estético. A mí me parece que si la opción de Hacienda fue ir a la casa de alguien a tratar de llegar a un acuerdo, claramente es que le dimos preeminencia a la política de los 90 y a los poderes fácticos, como dice Alberto, y en eso concuerdo. A mí no me gusta ni la forma ni tampoco el fondo, porque también la forma tiene mucho que ver con aquello que se pactó. A mí me preocupa efectivamente que la recaudación no sea, como se dijo aquí, los 8.200 millones que se requiere para la reforma educacional, y me preocupa que en definitiva no tengamos un FUD, como afirma Hernán Larraín padre, respecto de la cantidad a recaudar, y si siguen los mismos mecanismos que se pretendan justamente derribar con la reforma. Si esto va a seguir pero con otro nombre, no sirve de nada, entonces todos de acuerdo. ¿No te gusta ni la forma ni el fondo del acuerdo? No me gusta el acuerdo, no me gusta cómo se gestó, y todavía no me queda claro, y reconozco, y reconocemos todo que lo hemos estudiado, la verdad que espero que efectivamente en el Senado haya prime la cordura, porque esto es un protocolo de acuerdo, todavía no se ha votado, pero no me gustó ni siquiera la forma. Tampoco creo que la Cámara de Diputados sea solamente un buzón de pasada, y que sean en definitiva los grandes senadores lo que la piensen y reflexionen. No me gustó, la verdad que no me gustó nada de esto. Hernán, ¿te gustó la forma y el fondo del acuerdo? A ver, yo creo que los acuerdos son buenos, sanos y normales en democracia. Creo que a partir de la base de que los acuerdos, porque son consensos, son malos, me parece obviamente un error. Creo en particular que este es especial y es muy complejo. Creo que hay una dimensión donde efectivamente se mejora el proyecto, un proyecto malo, a uno que no necesariamente es bueno, y creo que esa es una de las dimensiones que debemos conversar, digamos, con el contenido de este acuerdo. Yo creo que hay muchos problemas, pero siento que la forma en que se hizo, la forma en que fue tratada la Cámara de Diputados, la forma en que se terminó la negociación, la forma en que los actores han tratado el mismo acuerdo, la champaña que significa el haber sentado a la mesa y sacarse una foto y seguir con grandes dudas respecto de si es o no una buena reforma tributaria. Aquí se construyó una oposición social. Aquí la ciudadanía dijo: no quiero esta reforma. La clase media sintió que se veía afectada. Y al interior de la nueva mayoría, además, habían grandes diferencias. Yo pongo en duda... La ciudadanía, como tú le llamas, la verdad que fue influenciada notoriamente por las encuestas, por el interés de la derecha, también de posicionar una oposición a la reforma. El gobierno tenía una reforma muy exitosa y popular, y se encargó en que en 3 meses tuviera más bien una gran oposición. Y hay que hacerse cargo. Y eso habla de la ciudadanía, porque es la opinión pública. Algo obligó, no solo las condiciones económicas, que son más complejas, y por supuesto que la opinión pública estuviera en contra, sino también, y eso es algo que creo que se ha comentado poco, la propia nueva mayoría tenía diferencias al interior de la reforma tributaria. Y si tenían los votos entonces, o no tenían los votos, creo que es una gran pregunta. Creo que además nos vamos a preguntar, ¿se va a repetir esta lógica en la reforma vocacional? Y ahí yo tengo ciertas dudas. Creo que tengo la impresión que el centro derecha fue muy rápido por un acuerdo que termina legitimando una reforma que puede ser muy negativa para el país. El presidente de la UDI se vino corriendo. Yo creo, Daniel, mi explicación es la siguiente. La reforma tributaria, tal como estaba planteada, era muy mala para Chile. Recibió una capotera por parte de los propios técnicos economistas de la nueva mayoría, especialmente personas como los exministros de Hacienda, que son en general personas bastante serias. Luego surgió la oposición de la Asociación de Emprendedores, Juan Pablo Suet, el efecto que tuvo su video, el movimiento gremial que él articuló, y finalmente una reforma que era teóricamente súper ultra popular, subámosle los impuestos a los poderosos de siempre, terminó siendo impopular. Eso según las últimas encuestas. Y el gobierno entonces se encontró en una situación de que la economía venía en picada hacia abajo, y que si yo además mantenía una incertidumbre fuerte sobre qué iba a pasar con la reforma tributaria, incertidumbre que podría haberse prolongado hasta ir al Tribunal Constitucional, por tanto, no sé, 30 días más, 60 días más, 90 días más, en términos económicos era muy grave. Y por lo tanto siento que al final primó la cordura, y una reforma tributaria que era muy mala termina siendo más o menos mala. Obviamente si me preguntan, oye, ¿tú habrías concurrido a este acuerdo? Sí, yo habría concurrido. Ahora, si me preguntan, ¿estás contento con el acuerdo? Nadie puede estar contento porque, por una parte, los impuestos eran 20. Yo no creo que el camino sea subir los impuestos, y terminaron en 27 para las empresas. El gobierno planteó 35 y al final es 27. Es un intermedio. Ahora, que se van a perder empleos, pero se van a perder obviamente menos empleos que lo que se habrían perdido. Esa es la verdad. Entonces,
Yo lo habría suscrito y sí creo que el punto bueno desde el punto de vista de las ideas de centro-derecha es que el emprendimiento, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los profesionales de clase media que quieren emprender, eso sí quedan mejor. Vamos de inmediato y más adelante a hablar del fondo del acuerdo, del fondo de las medidas de lo que conocemos, pero me quiero quedar un poquito en esto de la forma, que también es muy importante en política. La forma en que se negoció y en que se llega a esto, ¿es un paso adelante en términos de crear consenso, de crear acuerdos, o es un paso atrás en términos de falta de transparencia? No, yo creo que es un paso atrás en muchos aspectos, incluso en el buscado por los actores. O sea, yo creo que aquí hay un error de análisis grave de quienes buscaron el acuerdo. Lo que late aquí es justamente la historia reciente, los últimos 10 años. O sea, late la Asociación de Bancos, ¿ya? Que tuvo en la Concertación un alter ego político importante, y la Concertación supuestamente, al renovarse como nueva mayoría, da espalda a esa historia y de pronto aparece de nuevo. Pero lo más grave es lo siguiente: la lógica de los consensos, la democracia de los acuerdos, fue una regla instrumental de un momento determinado de la transición, a mi juicio exacerbado, errático, muy equivocado de parte de la Concertación, que siempre, en todas las reformas, lo que sacrificó es lo que ellos mismos llaman hoy día el corazón. O sea, cada vez que daban una reforma, lo que entregaban era lo más importante y dejaban todo lo demás. Bueno, eso era lo que no les podía pasar esta vez, si querían marcar la diferencia. Pero ¿cuál es el problema para todos los actores? El problema es que algo que pasa mucho en Chile, no es solo responsabilidad de la nueva mayoría, de la derecha, le pasó incluso al movimiento estudiantil. Tenemos, en política, en Chile tenemos una incapacidad de repertorio muy grande. Todos volvemos a hacer siempre lo que nos funcionó antes, hasta que lo gastamos hasta el cansancio. Este acuerdo es una copia lamentable del acuerdo miserable, rastrero, todo lo que quieran, pero el acuerdo que se hizo en el 2006. ¿Ya? Hasta la foto... De educación, te refieres, el de las manos arriba. Esta foto, que además ellos mismos decían en la foto, se comenta que los que estaban ahí decían, oye, que nadie vaya a levantar las manos. Lo decían en el momento que estaban preparando la conferencia de prensa. Sí. Bueno, esa foto es una foto donde están todos empujándose, sin estética, ya sin forma, ya perdida toda la forma. ¿Y cuál es el problema? No hay futuro. Si la nueva mayoría no llega a acuerdo con la derecha para la siguiente reforma, tiene un problema. Si llega a acuerdo para la siguiente reforma, tiene un problema. Si la derecha no logra un acuerdo, tiene un problema. Y si además lo logra, también va a tener un problema, porque hoy día ya se les desarticuló, no hay siguiente jugada. Yo creo que este fue el fin de la democracia de los acuerdos. Fue un error total, muy apresurado, por una reforma que la verdad es que efectivamente era muy importante para los financieros, porque estaba el FUT en juego, que era todo el tema, digamos, y vimos que ahora el FUT va aparentemente a seguir. Entonces, ese es el factor de fondo, pero aquí lo que se está defendiendo es una sola variable y no es la política. Laura, había una explicación lógica en que la Concertación decía: nosotros presentamos tal proyecto, no teníamos las mayorías en el Congreso, por lo tanto tuvimos que negociar y esto fue lo mejor que pudimos sacar. Ahora la nueva mayoría tenía los votos en el Congreso. ¿Tenía lógica que negociara con la Alianza el proyecto como lo negoció, o debería haber seguido y sacarla adelante sencillamente con sus votos? A ver, yo quiero decir un par de cosas. Primero, yo no creo que este haya sido para nada un triunfo de las posturas de la derecha, que la derecha intentó instalar con campañas, con encuestas y con toda la publicidad por detrás durante todo este tiempo. No fue un triunfo, porque lo que tuvimos fue el presidente de la UDI corriendo por salir en una fotografía, más bien una gran derrota de la derecha. Eso primero quiero esa afirmación. Ahora, no obstante lo anterior, ni siquiera aquello hubiese sido importante, porque esa es la baja política, de verdad, que a mí no me interesa. Yo creo que efectivamente la decisión que se tomó desde Hacienda y que fue parte de que está en la gestión, hoy día están en las palabras del ministro del Interior. El ministro del Interior nosotros lo que hace en definitiva es desconocer en cierta forma el actuar que operó desde Hacienda. Yo creo que algo tiene que haber pasado. A mí se me ocurre que los votos no estaban de alguna parte y por de pronto fue necesario llegar a este acuerdo, porque claramente... ¿Una parte como tu partido, Laura? Como por ejemplo la Democracia Cristiana. Yo no lo sé, no tengo con certeza, pero entiendo que la bancada de senadores de la Democracia Cristiana manifestó cierta postura que en definitiva hizo adoptar esta negociación. Yo hubiese preferido lo contrario, hubiese sometido atención a los parlamentarios objeto de que frente a la ciudadanía se manifieste lo que quiere. Yo no creo que esa sea la forma de actuar en política. Cuando uno se compromete con un programa tiene que cumplir, y lo que no puede hacer es tensionar al gobierno de turno, porque fuimos parte del triunfo. Entonces yo creo que si esa fue la razón como se rumoreaba en la prensa, porque no lo sé de primera fuente, se cometió un error desde el punto de vista político. Uno cumple con la palabra o no cumple con la palabra, pero lo que no hace es tensionar con quien se comprometió para luego sacar los votos. Y si lo hizo, fue un error. Yo creo que no estuvieron los votos y por eso se llegó a un acuerdo. Ahora, la gran derrotada de todas maneras
con este protocolo de acuerdo sigue siendo la derecha, insisto, la foto, particularmente el presidente de la UDI corriendo por salir en la imagen, es una foto penosa y que indica un poco las condiciones en que se encuentra la derecha hoy día. ¿Joaquín responde a eso? Sí, bueno, yo creo que la pregunta que hay que hacerse, Daniel, es ¿por qué la nueva mayoría, teniendo los votos, porque a lo mejor, tú dices, los votos de no estaban, pero a lo mejor si Michelle Bachelet lo hubiera llamado, que si a lo mejor hubieran estado, ¿por qué se da cuenta de que no conviene impulsar esta reforma tributaria? Básicamente se da cuenta, y ahí voy un poco a lo que dice Alberto respecto a los acuerdos, yo siento que en el aspecto económico los acuerdos son especialmente importantes, porque aquí estaban en juego las expectativas económicas, las nuevas inversiones, estaban en el suelo, el consumo está cayendo pero a full, las ventas de autos, todas esas cosas. Eso es así. Pero menos, Alberto, pero menos. Eso es así. La verdad es lo siguiente, si tú hubieras dejado que esto hubiera seguido, el impacto económico habría sido muy grande. Se calcula que la pérdida de empleo de esta reforma tributaria es del orden de 50.000 empleos al año, de menos creación de empleo por la reforma tributaria. Ahora, al moderarse los efectos, se moderan también esos efectos negativos. Yo siento que la nueva mayoría obtuvo lo que quería en su esencia. Podemos discutir cuál es el corazón. El corazón se ha hablado mucho, pero al final, raya para la suma, Michelle Bachelet tiene o va a tener los 8.200 millones de dólares. Eso obviamente yo sé que es una cifra que uno puede decir no está asegurada al 100% porque va a depender del crecimiento económico. Así se debió haber planteado desde un principio. Lo que pasa es que el ministro Arenas se fue casando también con los instrumentos. En vez de decir, mira, lo que yo quiero recaudar 8.200 millones de dólares, empezó a decir, sí, pero además los quiero recaudar de esta forma y se tiene que acabar esto, se tiene que acabar esto y va a haber una renta atribuida. Y ahí se fue dando cuenta que se fue metiendo en un enredo cuyos efectos eran cada vez mayores y en eso tuvo que retroceder. Ahora, yo siento que aquí Michelle Bachelet ganó porque va a tener esa plata. Y la centro derecha actuó responsablemente en el sentido de decir los efectos económicos dañinos van a ser menos dañinos ahora. No, yo tengo un contrapunto. Yo creo que efectivamente la nueva mayoría no tenía los votos y el problema, entre comillas, era al interior del gobierno y que ellos movilizaran una reforma que la ciudadanía consideraba que era negativa y que eso hacía que ciertos grupos de la nueva mayoría y por supuesto grandes personajes de la concertación en términos de los roles que jugaron en el Ministerio de Economía y Hacienda tuvieron las posiciones que tuvieron. Tengo la impresión de que aquí hay un salvavidas que se utilizó y que sus efectos son todavía muy discutibles. Yo quiero entender, porque se ha valorado mucho el acuerdo político, pero ¿cuál es el efecto económico de esta reforma?Nosotros nos pasamos semanas, meses escuchando análisis técnicos, criticando la original, y hoy día, sin mayores respaldos técnicos, se da por sentado de que es mejor que lo que había. Aquí han habido economistas, por ejemplo, Engel, el día domingo, ¿cierto? Sí, que pone unas, que se llama luces y sombras, pero la verdad es que pone bastante más sombras que luces sobre la mesa, ¿cierto? ¿Se va a recaudar lo que se va a recaudar? No se sabe con claridad. ¿Es el sistema más simple o más confuso? Es más confuso y más complejo. ¿Abre espacios para la ilusión? ¿Abre espacios para la ilusión? Entonces, hay incentivo para hacer pyme, hay un incentivo para quedarse como pyme, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, creo que... Y para crear nuevas pymes también. Sí, pero para quedarse como pyme. Exactamente, entonces, no crecer más allá de... Exacto, y entonces nos preguntamos, aquellos que creemos en el emprendimiento y en ese valor, si ese es un buen incentivo. ¿Por qué firmaron entonces? ¿Por qué firmaron? Mi impresión es que creo que hay que ser crítico con este acuerdo, en el sentido de que, así como hemos sido exigentes respecto al proyecto original, debemos serlo técnicamente también respecto de este, si queremos hablar del fondo. Y también siento que la centro derecha, teniendo al frente a una nueva mayoría dividida, teniendo a la opinión pública apoyando cambios de fondo respecto de esta reforma tributaria, terminó legitimándola. Y eso me parece cuestionable. Una cosa, hablando de ganadores y de derrotados. Yo dije que Michelle Bachelet ganó para tener los 8.200 millones de dólares. La gran derrotada, a mi juicio, es la retroexcavadora. Esa es la gran derrotada. ¿Qué pasó con la retroexcavadora? Porque el senador Quintana estaba en la foto. ¿Salió en la foto? Sí. Estaba la chapita de la retroexcavadora. Alguien dijo que estaba estacionada sin benzina. No sé dónde dejó la retroexcavadora, pero él estaba en la foto. En el psicoanalista. A ver, no, yo creo que efectivamente aquí hay un retroceso significativo respecto a lo que la nueva mayoría instaló como agenda política durante los primeros meses. El programa decía lo que está pasando, más o menos. ¿No? Seamos claros, el programa no era retroexcavadora. El programa no decía eso. Pero los primeros meses
parecía que efectivamente la nueva mayoría empezaba a incorporar algunos elementos de transformación más relevantes. Y ahora nos topamos nuevamente con que a la hora de tomar una decisión relevante, ¿ya? Aparecen los actores fundamentales de esta escena siempre en los años de los gobiernos de la concertación. Los bancos eran... O sea, no tenemos que olvidarnos que en la crisis del año 2008-2009, una crisis bancaria a nivel mundial, donde quebraron muchos bancos a nivel mundial, donde los rescataron los países, tuvieron que rescatar a los bancos, se tuvieron que endeudar y fue un gran desastre, y todavía hay muchos países que tienen muchas deudas por culpa de esos bancos. En Chile los bancos tenían utilidades por sobre el 30%, ¿ya? Fueron defendidos completamente, se les aumentó la tasa, ¿ya? A pesar de que no había ningún riesgo, aumentó la tasa a las personas y estos bancos resistieron, y ese mismo año a través del crédito canal del Estado en la educación se les inyectó plata directamente a la avena. O sea, se hicieron un conjunto de mecanismos para rescatar y mantener a los bancos vivos. Y para proteger a las personas también. El 2008, crisis del 2008, ¿no? La medida para proteger a las personas, sí. ¿Te refieres a los bonos? No, me refiero a las políticas contracíclicas que se adoptaron para proteger a las personas que tenían menos recursos. ¿Te refieres a los bonos? Ponle el nombre que quieras. No, me refiero, las políticas también de los protección a la infancia, todo eso. Estamos hablando de que la magnitud de una cosa... Te pongo un ejemplo. En el crédito canal del Estado, el año 2009, se gastó una cantidad de plata en inyectárselo a los bancos, ¿ya? Para estimular que ellos dieran los créditos, que era equivalente... Eso, el crédito canal del Estado le paga lo que el estudiante no pagó, ¿correcto? Más o menos la morosidad es como el 30%. ¿Ya? El 30% no está pagando su crédito. Por ese 30%, el Estado le pagó a los bancos el equivalente a más del 100% del monto. Es decir, le habría costado menos pagarle educación gratuita a todos esos estudiantes que inyectar esa plata a los bancos. Eso lo hizo en el gobierno de Michelle Bachelet. Así que tengamos claro que efectivamente aquí hubo había una defensa sistemática de los bancos, y son de las dos coaliciones políticas. Las dos coaliciones políticas, yo trabajaba en el Banco del Estado, y desde el gobierno del presidente Piñera llamaban al Banco Estado para que no le compitiera a los bancos privados. Así que... Yo creo que lo importante ahora, Daniel, esto ya pasó, obviamente que hay secuelas. Creo que estéticamente toda esa frase que en el papá de la guagua es una tontera, oye, que el ministro vino a tomar té a mi casa, es una tontera. ¿Es una tontera lo que dijo el exministro Fontaine? Yo creo que esas cosas no deberían revelarse. Esa es mi opinión. No digo que no ocurra. ¿Deberían hacerse o no deberían revelarse? No deberían hacerse. No deberían revelarse. ¿Pero por qué no va a ir alguien a conversar a la casa de quién? Obviamente que sí. En el Ministerio de Hacienda. No, ¿por qué? Sí, pues si son un Estado republicano. Pero por favor, Laura, oye. Es que hay que terminar con los espacios privilegiados. Si el diálogo se tiene que hacer en las instituciones que corresponden, en el Congreso o en el Ministerio de Hacienda. Puede haber conversaciones privadas, perfectamente puede haber conversaciones privadas. No tienen por qué revelarse. Cuando tú negocias en público, ¿qué habría pasado? Alberto Arena estaría con su barra detrás, no me bajo al 35. La alianza habría estado con su barra detrás, no me subo al 20, y ahí habríamos estado peleando. Y ahí están los efectos de la economía. Entonces, puede ser encerrado en la moneda, ¿no? Pueden ser encerrados en la moneda, pueden ser encerrados en cualquier parte. Pueden ser encerrados en cualquier parte. Entonces, yo creo que aquí hay sectores, que obviamente de la nueva mayoría, que se sienten, entre comillas, heridos. ¿Por qué se sienten heridos? Porque la Cámara de Diputados terminó siendo nada. Porque el proyecto lo aprobaron 100%. Ahí hubo retroexcavadora. Y luego, en el Senado, Ricardo Lagoper, Carlos Montes, Andrés Saldívar, primó la prudencia, y el proyecto fue cambiado sustancialmente. No voy a hablar de trasplante de corazón, pero fue cambiado sustancialmente. Y terminó siendo, dentro de que es dañino, menos dañino que lo que era. Ahora, y eso yo no sé. Hay un punto importante y me interesó aquí el contrapunto que se hace. ¿Es legítimo, es lo mejor hacer reuniones, por ejemplo, reuniones que sean privadas en lugares privados, que no se revelen porque es la forma de llegar a acuerdos? A mí no me parece. Yo creo que eso está regulado en la ley, en los proyectos de ley del lobby. Uno de los aspectos que tienen que ver... La ley del lobby, pero no ha dictado el reglamento. No se ha dictado el reglamento todavía, pero una de las cuestiones que se analiza justamente tiene que ver con los lugares donde se hacen las reuniones, con autoridades públicas, con la transparencia de esas reuniones. A mí me parece, mira, si no es por negarlo por sí mismo, pero las formas son... La estética es fea. Si acá podría haberse juntado en la casa del ministro Arena. No gusta porque en definitiva lo que la gente está molesta es de los acuerdos puertas cerradas, y más en los lugares donde habitan o son de pertenencia de personas que justamente piensan totalmente lo contrario. Yo creo que ¿por qué no la hago ver? Mira, sí, parece un debate estúpido, pero yo creo que efectivamente fue un error la forma en cómo se operó o cómo se llegó a este protocolo de acuerdo. Y lo peor de todo es que yo he visto a todo el mundo jactándose. O sea, vi ayer al senador Lagover en Estado
Nacional jactándose de esto, vi a Andrés Saldívar con una larga entrevista y le tengo mucho aprecio. Andrés ha sido un hombre trascendental en la democracia, pero y sale Aguad jactándose. Entonces aquí todo el mundo se cachiporrea de algo que la verdad que no existe conciencia de que sea efectivamente muy distinto al original y tampoco que traiga beneficios tan claros. Entonces yo invitaría a una mayor prudencia, lo dijo hoy día el ministro Peñailillo, le dijo hay que cuidar, nosotros no le hemos dado la espalda a la ciudadanía y yo creo que aquí se cometió un error en la Hacienda y punto. Hernán, ¿deberían hacerse reuniones en residencias particulares? ¿Es correcto, es parte del acuerdo o tiene que hacerse todo en lugares oficiales? Sí, yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo es de alguna manera un cambio en el estándar de que la ciudadanía, digamos, y en fin, muchos actores le piden a los políticos respecto de cómo hacen las cosas. Se requiere un respeto a las instituciones. No solo me parece que hay que tener las reuniones en oficinas, me parece que a la Cámara de Diputados también hay que respetarla en el rol que tiene, ¿eh? O sea, creo que el gobierno en eso también se equivocó, también es parte del problema de las formas. Y creo que todos los actores, incluyendo por ejemplo el señor Aguad, tienen que hacerse cargo de que la manera en que se hace la política y se tratan los grandes temas debe tener una exigencia, ya no como si esto fuera un funto, digamos, del siglo XIX, sino una democracia que va madurando y va siendo cada vez más exigente con sus políticos. Creo que es fundamental la ley del lobby y creo que ir transparentando en la manera en que se hacen estas reuniones, donde yo puedo compartir un punto. A veces los contenidos de esas reuniones, cuando se está negociando un acuerdo, es sensato que se produzcan, pero la manera en que se hacen los lugares, creo que sí hay que hacerse cargo de que la ciudadanía cambió. Ahora, me gustaría hacer un pequeño contrapunto a un comentario que decía Joaquín. Creo que esta no es una película que se ha terminado. Creo que aquí lo que ocurrió es que hay un acuerdo. Es un acuerdo que todavía tiene muchas ventanas abiertas. Creo que vienen una serie de indicaciones. Ya han surgido algunos problemas evidentes que hay en este acuerdo. Algunos de ellos son acuerdos transversales en términos técnicos. Va a haber una participación, esperemos, por parte de la Cámara de Diputados, digamos. Ahora, querer encerrar el acuerdo sin la posibilidad de ir perfeccionándolo también me parece que no guarda relación con lo que nos merecemos como país. Convengamos lo siguiente, cuando se habla de que el acuerdo es de espalda a la ciudadanía, no va a ser así, porque el acuerdo tiene que ser votado por todos los senadores, falta esa votación, votado por todos los senadores y votado por todos los diputados. Pero falta todavía, por lo tanto, falta digamos, mucho. No está terminado. Va a ser un acuerdo si es que los parlamentarios lo votan a favor. Alberto, antes de irnos a la pausa. Sí, esto va a ser el barrancones de Michelle Bachelet. O sea, va a ser el momento en el cual se pierde la regla de institucionalidad. Aquí se ha dicho siempre. ¿Qué dices de Michelle Bachelet? A mí me parece insólito que me... ¿De Michelle Bachelet? ¿De quién es el gobierno? No, me perdí de algo, ¿no? O sea, negoció, fue hay la alguien casa que yo no la vi en la reunión, no la vi en la reunión. Hay alguien que tiene que gobernar. Yo sacar a Bachelet de cada escena difícil me parece inadecuado. ¿Ya? Este gobierno de Michelle Bachelet, este va a ser el barrancones de ella. O sea, efectivamente en el caso de Piñera es mucho más ordinario y casi procaz porque él llama por teléfono directamente, una cosa que es incomprensible, pero aquí lo que hay una pérdida de la institucionalidad, aquí hay un error, ¿ya? de la forma. Aquí hay una cuestión que, si uno cuenta esta historia y se la relata a la ciudadanía, lo van a encontrar insólito. O sea, que hay un tipo cuyo hermano estaba poniendo avisos en prensa, ¿ya? En prensa de la cual su padre había sido director, ya que él dice que la financia, ¿ya? Bernardo Fonten. Claro, ¿ya? No, como no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La oligarquía en Chile no tiene nada que ver, nunca ha tenido nada que ver. ¿Ya? Estamos hablando de eso. Entonces, estamos hablando de que ese, y el hermano, ahí se hace la reunión, el hermano del tipo que pone los avisos en prensa contra la reforma, sin preguntarle a los expertos, sin pedirle permiso a los que salieron publicados, ¿ya? Totalmente fáctico todo. En la casa de él se hace la reunión para poder llegar al acuerdo de la reforma. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que después un banquero dice que él parió una política pública, una ley de la república. Yo creo que el presidente Piñera ni se entera de todo esto. Tenemos que irnos a la pausa. Que la reforma tributaria es menos dañina para Chile ahora. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes vamos a dejar planteado el verdadero o falso del día de hoy. Veamos. Andrés Saldívar, hemos hablado harto de Andrés Saldívar hoy día. Dijo lo siguiente el fin de semana en el diario La Tercera. Como dice Mao, no importa el color del gato, sino que cace ratones. ¿Verdadero o falso la cita que le atribuye el senador Saldívar a Mao Zedong? Lo vamos a saber a la vuelta de la pausa, aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Bueno, ¿importa o no importa el color del gato? Vamos a revisar nuevamente la declaración de Andrés Saldívar, la cita de Andrés Saldívar, mejor dicho, en una de las varias entrevistas que ha dado en este fin de semana, uno de los articuladores del acuerdo. Como dice Mao, no importa el color del gato, sino que cace ratones, se lo dijo al diario La Tercera. ¿Verdadera o falsa la cita que hace
el senador, exministro de Hacienda y Economía, además del gobierno de Frei Montalva, Andrés Saldívar, exministro del Interior de la presidenta Bachelet, como bien recuerdo también Laura Albornoz. Eso fue breve, sí, no duró mucho. Falso. Es falso porque la cita no es de Mao, sino que es de Deng Xiaoping, que fue precisamente quien destruyó el legado de Mao. A Mao le importaba mucho el color de los gatos, por cierto. ¿Quiere seguir los ratones? No, yo creo que el senador Saldívar nos desordenó la doctrina aquí, cómo se pone a admirar esta... Yo creo que comete un error y además nos preguntamos quiénes son los ratones en este caso. ¿Quién crees tú, Mayol? No, yo no tengo muy claro qué son los ratones. Lo que tengo claro es que... El gato es el fútbol. Es que el gato es el fútbol. Efectivamente. No. El gato son los 8.200 millones de dólares. Y los ratones el fútbol. el gato... Ahora quedó un fútbol distinto. Pero... Oye, quedó un fútbol distinto. Sí. O sea, hay un fútbol de todas maneras. En la medida de lo posible. Técnicamente y jurídicamente, el ministro Arenas puede decir que el fútbol se acabó. Porque el fútbol era un registro. Pero el efecto económico del fútbol permanece. Porque el efecto económico del fútbol es que tú pagas más si retiras las utilidades y tú pagas menos si las utilidades las dejas en la empresa y las reinviertes. Y eso permanece. ¿Y nos hallaron un registro de eso? No, porque no es una cosa histórica ahora. Es distinto, pero el motor económico, el motor económico es eso, de que paguen más impuestos. Si sacas la plata y si la dejas adentro, ese motor económico para poder se mantiene. utilizar esa plata. Y eso es lo importante desde el punto de vista del crecimiento. Acláramelo tú, porque yo soy una modesta abogada, pero yo entiendo que lo que tú dejas retenido para efectos de inversión, ¿tienes limitaciones o haber más restricciones para poder utilizarlo, que era lo que se hacía con el fútbol, o no? Por supuesto que sí. Ya, entonces, importante eso, y además depende de cómo se redacte el artículo, que todavía falta por redactar. Pero no, lo importante, Laura, es que si tú retiras la plata, pagas más impuestos que si tú lo dejas adentro y lo reinviertes. Y ese motor de crecimiento permanece, aunque no se llama fútbol. Se mantiene. Lo importante es recordar que 2/3 de todo... Lo importante es recordar que 2/3 de todo el fútbol, que es como el 80% del PIB chileno lo que está acumulado en el fútbol, ahora no se va a poder sumar, eso me entero ahora que es una buena innovación, porque si uno no puede decir estas cosas espantosas, ¿ya? Los 200.000 millones de dólares que hay acumulados en fútbol, ¿ya? 2/3 están en un 1% de las empresas, para que la gente crea esto de la clase media. El 1% de las empresas tiene 2/3 del fútbol acumulado, y todo el resto de las empresas se llevan 1/3. Sí, pero el porcentaje de empresas que invierten mucho, que son importantes para Chile. Ahora, hay un incentivo al ahorro que queda solamente entre empresas que tengan ventas de hasta 100.000 UF. Supuestamente eso está solamente para las pymes. ¿Realmente solo para las pymes o también las grandes empresas finalmente van a poder...? Porque el proyecto original hablaba de empresas 50.000... Sí, disculpa, pero hay un factor que hay que decir. Yo creo que además sería bueno sincerar el concepto. Esto no es un estímulo al ahorro. De hecho, esa plata no está ahorrada. Si yo le pido a las empresas que me muestren dónde está el fútbol no está. Eso no es un ahorro. De hecho, el ahorro ha bajado mucho en Chile y eso es un tema. ¿Dónde está la plata? La plata, lo que es un subsidio al capital, que es una cosa distinta. Se le permite al capital no pagar impuestos, eso es todo. Eso es un subsidio para que el capital produzca más capital. Es un subsidio, exactamente. Lo que es un estímulo a la reinversión, a la formación de capital bruto. Y por tanto, esa plata está en maquinaria, está en chimenea, está en fábrica. Eso es el efecto de que yo pueda dejar la plata adentro y pagar menos impuestos que si saco. ¿En Estados Unidos existe algo así? Ese es el efecto. ¿En Estados Unidos existe algo así o no? Mira, no sé si exactamente así, pero obviamente que a la reinversión solamente de la parte interesada, ¿no? Tienen fórmulas de incentivo al ahorro y la inversión, porque es muy importante. No, al ahorro y la inversión es fantástico. No, de eso estamos hablando. Eso es lo de ahora. Es un incentivo a la inversión individual. Y a la capitalización individual. A que los dueños de las empresas no saquen todas las utilidades para consumirlas, sino que las dejen en la empresa para que la empresa crezca. Pero a favor y eso significa del crecimiento económico y empleo. Y es muy importante. Y esa maquinita se estaba frenando en el proyecto original y ahora se echó a andar de nuevo. Hernán, ¿y eso queda vivo el fútbol con otro nombre? El principio del fútbol se mantiene, ¿cierto? En la medida que exista un sistema que incentive a la inversión. Ahora, eso evidentemente yo considero objetivamente mejor que lo que estaba en el proyecto original y no necesariamente en el espíritu de lo que quería el señor Arenas, digamos. Pero en fin, creo de nuevo, y es interesante cuando nosotros mismos discutimos y hemos intentado estudiar al detalle, ¿cierto?, este acuerdo, que siguen habiendo espacios de muchas preguntas, y tengo la impresión de que el sistema político está descansando, digamos, y todavía con la champaña del acuerdo, y creo que ese es el cargo de lo que significan las consecuencias en materia de inversión, de empleo, de ahorro, que tiene este acuerdo. Algo interesante lo que dice Hernán, porque claro, efectivamente, ¿qué estudio técnico hay que diga aquí se va a recaudar tanta plata, aquí va a tener este efecto, aquí tanta plata va a ir efectivamente este incentivo al ahorro y tanta plata no va a ir? Y recordemos que parte importante de las críticas
de los propios exministros de Hacienda, de técnicos de forma transversal, de académicos, es, señor Arenas, usted presenta esta reforma tributaria, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los estudios que respalden? Le exigimos, ¿cierto? Muchos actores, el propio Andrés Velasco fue muy insistente en esto, no podemos saber cuál es el efecto de una reinversión en la medida que no podemos estudiar y no tenemos las cifras. Y eso vuelve a ocurrir ahora y sin embargo no tenemos el mismo estándar o la misma exigencia respecto de este protocolo de acuerdo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hablamos del original, ni siquiera sabemos cómo se va a gastar la plata. Bueno, si un hijo te pide un aumento de la mesada, muchas veces tú le preguntas, bueno, ¿y para qué es esto? Aquí esa pregunta todavía no se respondió. No, o sea, aquí se van a juntar 8.200 millones de dólares y no sabemos cómo se van a gastar. A mí me parece que lo que se ha hecho con lo difícil que resulta, más para una persona de mi formación del área de la ciencia jurídica, la verdad, comprender el fenómeno tributario, más en este caso particular. Pero yo lo que entiendo es que hubo una adecuación. El FUT ya no existe, lo que existe es otro mecanismo que uno le puede poner el nombre que quiera, pero no es el mismo sistema que existía antes. Ahora, lo que yo entiendo de esta adecuación o de este protocolo es que se va así, a grosso modo, recaudar un 0,5 menos del PIB que se había pensado, no es el 3% que originalmente se había señalado, sino que, según me han dicho a mí los economistas, se pierde un 0,5 que se pretende recaudar por otra parte. ¿El gobierno dice que son los mismos 8.200 millones? Yo tengo entendido que las personas expertas dicen que es menor, ¿no? El protocolo hay una menor recaudación. Bueno, aseguran los 8.200 millones. Eso depende de cuánto crezca la economía. Si la economía crece menos del 3%, como lo que se prevé para el año 2014, va a producirse ese efecto, las recaudaciones no van a ser menor. las esperadas, obviamente. Ahora, lo importante para mí, Daniel, es si la retroexcavadora se guardó por un tiempo largo, o si para la educación aparece la retroexcavadora, o si esta política de los acuerdos se va también a avanzar en otro. Yo solo una cosa respecto a eso, no lo dije antes. A mí me parece que reeditar, como dijo hace un momento Alberto, la política de acuerdo al estilo en que lo hacíamos durante los 20 años es un error, porque la ciudadanía nos dijo que de eso no queríamos más. Cuando nosotros perdimos, cuando ganamos, a mí me parece la concertación por eso. A mí me parece que poco, bueno, yo creo que esa política en donde uno no ejerce, está feliz de que haya habido un acuerdo en materia tributaria. Yo creo que la gente busca la unidad, pero también se tiene que ejercer en democracia las mayorías. Y yo creo que buscar acuerdos, o sea, si el acuerdo, el protocolo de Hacienda bien tiene como antecedente el que no había los votos suficientes, yo lo puedo comprender. Si el acuerdo solo es por lograr acuerdo, cuando se transa en algo importante, antes al día dijo que nos afectaba el corazón, yo quiero creerle al Senado. Oye, pero la verdad si es que yo esperaría claro, llegar a acuerdo por llegar a acuerdo, no es lo que la gente está esperando. Si Andrés Saldívar nos llama a esperando. Michelle Bachelet y le dice: Andrés, yo necesito que tú apoyes mi proyecto de la reforma tributaria, ¿tú lees que Andrés Saldívar le dijo que no? ¿Tú sabes que Andrés Saldívar ¿Por qué no Michelle llamaron? Bachelet no los llamó? Porque estaba con Porque ella sabe que la reforma tributaria, tal como estaba planteada, era demasiado negativa para una economía que estaba más en un ciclo. ¿Tú crees que la presidenta no lo llamó? No. Obviamente diferencia. no alineó sus huestes con el proyecto original. Le dijo a Alberto Arenas: converse, llegue de acuerdo. Yo tengo una diferencia. Yo considero que lo que se vienen son más acuerdos, porque la idea de la nueva mayoría, como un bloque homogéneo que comparte el mismo programa y que es un regimiento, no es tal. Eso es una ficción. Hay grandes diferencias ideológicas y de cómo abordar los distintos proyectos. Los titulares, ya hemos aprendido con este gobierno, suenan muy bien. Las bajadas producen muchas diferencias al interior de la nueva mayoría. Lo hemos visto en la reforma educacional. Ellos mismos han estado improvisando incluso con la ley corta, por ejemplo, ¿cierto?, en materia de educación pública. Hay diferencias al interior de la nueva mayoría respecto de, para qué decir, al interior de la Democracia Cristiana en relación a la compra, o no hay compra de colegio, ya no sabemos, digamos, si hay compra. Mi punto es el siguiente. Aquí lo dijo tres veces. Lo dijo tres veces, pero muy, oye, para hacer el punto final, creo que, dado que la nueva mayoría no es tal, se van a requerir construir nuevas mayorías. Y esas van a ser acuerdos transversales y consensos, como se dan, no en las transiciones o como todos los chilenos sienten que son propios de la lógica noventera, se dan en todas las democracias del mundo. La construcción de nuevos acuerdos me parece un fetiche atentar contra la idea del consenso. Acuerdos transversales se dan en muchas democracias y nadie tildaría a la inglesa o a la alemana o a la gringa de no ser
no ser demócrata porque existe el bipartidismo y se produce el consenso. Pero los acuerdos se hacen en sala, primero en el Congreso, ¿ya? Cuando alguien se cambia de lado, porque hay un cambio, incluso hay cambios físicos donde tú pagas el costo si es que lo hay, o sea, hay una explicitación a la ciudadanía demostrando cómo son los cambios. Yo creo que aquí hay un problema de análisis que la nueva mayoría no hizo, y es que es muy simple. Cuando la nueva mayoría mira para negociar hacia la calle, hacia los movimientos sociales, ¿ya? Lo que pasa es que se fortalece el Partido Comunista, y fue lo que pasó al principio del gobierno. Cuando empieza a mirar a la derecha como mecanismo de negociación, lo que se fortalece es la democracia cristiana, que hace de pivote en ese espacio, ¿ya? Esa definición es clave. La nueva mayoría existe en la medida en que el gobierno de Michelle Bachelet mira hacia afuera, mira hacia los movimientos sociales y trata de incorporarlo en su gobierno desde un punto de vista no formal y no desde la cooptación, sino que desde un punto de vista sustantivo. Y en ese momento, y durante ese momento, apareció entonces la retroexcavadora, que efectivamente cambios relevantes del modelo, es decir, había cambios estructurales. Hoy día lo que estamos haciendo son reformas. ¿Ya? Partimos con la retroexcavadora y estamos cambiando los azulejos, digamos, ¿ya? Y estamos en eso. Me parece que atribuirle más significado a la retroexcavadora de Quintana, francamente, es poner mucho dinero en su bono. A mí me parece que es un exceso porque se utiliza una frase, a mí me parece mucho más reformista, más reformista plantear un programa de gobierno como que plantea Michelle Bachelet, que no pasa por retroexcavadora, que plantea efectivamente la gratuidad de la educación. La gracia es que tú estás poniendo como, de nuevo, utilizando tu palabra, fetiche, estos conceptos. Yo no me creo el discurso de la retroexcavadora de Quintana para nada, y no creo que ellos sean los más progresistas. Yo tampoco me lo creo. Lo que pasa es que estaba lo que se estaba informando en ese momento, que era el fin del food. Cuando uno piensa en el fin del food, ya no es que le cambien el nombre, no es que se mantenga la herramienta, qué sé yo, no, el fin del food. Cuando estábamos hablando de la educación gratuita, ¿ya? Y uno asume que educación gratuita, no existe ninguna parte de educación gratuita con subsidio a la demanda, entonces este engendro que estaban haciendo de subsidio a la demanda con educación gratuita no puede ser. Bueno, uno se imaginaba que a partir de todas esas cosas, de lo que se estaba diciendo, ¿ya? Y empezaron a aparecer las confusiones, pero de repente dijeron, no, efectivamente esto va a ser bastante radical, van a ser cambios profundos y estructurales. Eso se comprometió, Michelle Bachelet dijo cambios estructurales. Cambios estructurales son como los que hizo Pinochet en los 80, esos son cambios estructurales, ¿ya? Eso es un cambio estructural. ¿Y la educación gratuita no te parece a ti que es un cambio estructural? La educación gratuita, hecho a la manera en que se está haciendo ahora, ¿ya? Es una combinación muy extraña, porque estamos hablando de que dos paradigmas se juntan, ¿ya? Y eso no es educación gratuita. Educación gratuita es cuando está desarancelizada la educación, cuando no tiene precio, no hay un mercado educativo, ¿ya? Cuando Piñera dice la educación es un bien de consumo, está diciendo que hay un mercado educativo. Cuando los estudiantes dicen queremos educación gratuita, le dicen no queremos un mercado educativo. Esa discusión Michelle Bachelet la zanjó de un modo que a mi juicio es absurdo, que es decir, vamos a tener un mercado educativo, pero completamente gratis. ¿Ha visto usted un mercado completamente gratis? No lo ha visto nunca, lo va a ver. Hablando del tema de la educación y de lo que escuchábamos de Nicolás Eizaguirre, él dice no vamos a comprar ningún colegio. El senador Walker también decía que la compra de colegios está definitivamente muerta. ¿Se va a negociar en ese sector específico o se mantiene eso, que era uno de los temas importantes de la propuesta original del gobierno? Una cosa, Daniel, yo creo lo siguiente, que aquí se está tratando de extrapolar mucho lo que hizo la gente al votar por Michelle Bachelet. La gente votó por Michelle Bachelet y votó en gran medida por ella, porque ella le dio confianza, por un montón de situaciones. Pero de ahí a extrapolar que la gente votó porque, 1, se acabara el food, 2, se compraran colegios, 3, no es así, para nada. ¿Ah? Por lo tanto, no hay que casarse, un consejo, no hay que casarse con los instrumentos. Hay que ir al fondo. Los instrumentos son... Pero la gente no vota por un programa de gobierno. Son absolutamente conversables. La gente no vota por un programa de gobierno. El programa de gobierno no decía, ¿tú crees que en el programa de gobierno decía, oye, hay que comprar los colegios en 12 años? La eliminación del FUT, cero. La eliminación del FUT estaba en el programa de gobierno. La eliminación del FUT, sí. El fin del lucro, el fin del está, y los 8.200 millones de dólares también están. Entonces, no nos casemos en esos instrumentos. La gente, vamos a la cosa más sensata, más de sentido común. La gente no quiere que los políticos se la pasen peleando. No quiere. Porque sienten que los países no avanzan así. Y por tanto valoran los acuerdos. La reforma tributaria, hasta la encuesta Plaza Pública Cadén de la semana pasada, no sé, era rechazada por la ciudadanía. Hoy día la gente está contenta con el acuerdo. ¿Ah? Y por lo tanto, cuando aparecen ustedes como, entre comillas, enojados con los acuerdos, yo siento que la gente quiere los acuerdos.
y quiere que la reforma educacional, ojalá nadie le pase la retroexcavadora a nadie. No, yo creo que a la gente le gustan los acuerdos, pero también que se respete la palabra empeñada, Joaquín, también que se respete la palabra empeñada. Y aquí hubo un acuerdo, aquí hubo un compromiso de la presidenta Bachelet, que la gente quiere que cumpla con el compromiso, y le dio mayoría, no fue casual la mayoría que le dio el Parlamento, se la dio para que pudiera hacer aquello que durante 20 años no se hizo. Entonces también lo que pide es que seamos coherentes. ¿Pero por qué tú crees que no es que hicieron la mayoría entonces? No, porque pues, algo pasó, indudablemente, si partimos diciendo acá no hubo efectivamente, yo creo que, mira, Alberto planteaba recién cómo se regula el tema del lobby y la transparencia, también el discolaje. Yo creo que en eso, uno cuando se compromete, cuando uno cambia de bando, quiere establecer matices, los matices debería establecerlos antes de... Carlos Montes, los Andrés Aldía, ¿esos son los díscolos? Antes de que uno vote o no vote, cuando uno se aprovecha o utiliza un liderazgo y va con todo con ese liderazgo, lo que no puede hacer luego es cambiar de opinión. Y es responsabilidad de todos establecer programas más acotados seguramente, pero puesto su capital político encima y haber dicho, a ver, el que vaya en contra de esto pasa por encima. ¿Por qué no lo hizo? Porque ella misma se dio cuenta que no era sensato avanzar con el proyecto original. No lo hizo, nunca lo ha hecho. No, yo no creo que no tenga esa para nada. No, yo quiero creer, digamos, de que este capítulo va a hacer ver a la Alianza de que a propósito de una reforma tributaria que tenía todos los problemas que tenía y produjo el rechazo de la ciudadanía y particularmente la clase media del mundo de los emprendedores, que fueron representados por la Alianza, por los principios que sustentan la Alianza, que hoy día la reforma educacional despierta una serie de diferencias porque los padres perciben en una gran confusión si van a poder o no elegir sus colegios, y la centroderecha es capaz de representar a esa oposición social. Bueno, entonces, que tenga la fuerza para llegar adelante y representar efectivamente esos intereses. La nueva mayoría tiene la responsabilidad de hacer lo propio, y tengo la impresión de que acuerdos hechos a la rápida, que no necesariamente significan, o hasta el momento, la certeza de que es una buena salida lo que se acordó, bueno, da una pauta para lo que tenemos que hacer efectivamente en la reforma educacional. ¿Es político de la Alianza haber firmado este acuerdo? Yo creo que es noticia en desarrollo. Espero que todavía se hagan arreglos. Con algo, no. La piscina. Creo que el acuerdo es mejor que lo que había. Sin embargo, creo que como criterio, como patrón, no es bueno que la centro-derecha esté de alguna manera salvando proyectos que son mal hechos del gobierno y en la práctica haciéndose cargo de los costos que esto tiene y dándole legitimidad a un proyecto. Si corrió el presidente de la UDI a ponerse la foto, ¿de qué me estás hablando? Si hizo de la casa del exministro del presidente Piñera. El presidente Piñera, mientras atacaba la reforma tributaria que se está firmando. Un criterio político de decir... Pero estaban interesados, a lo menos conviene conmigo que estaban interesados, no es que se hubiese hecho, lo hizo por amor a la patria. He estado diciendo desde un principio en este programa que tengo una diferencia respecto del criterio del mal menor, haciendo y concediendo el punto de que esta reforma y este acuerdo es mejor que el original, pero la forma en que, en términos generales, la centro-derecha tiene que administrar su forma de hacer oposición es primero representando a la gente y a sus principios, y no dándole los votos y legitimando una cosa en la cual no cree. Quedó offside, parece en términos futbolísticos, el expresidente Piñera, que estaba criticando duramente esta reforma al mismo tiempo que los partidos de la oposición llegaban a acuerdo con el gobierno. Sí, yo creo que perdieron todos, o sea, todos quedaron, porque también la UDI, que había estado en una agenda de esto no, y que era una agenda de largo plazo, porque como todos sabemos que viene, y esto no tiene nada que ver con la reforma tributaria, lo sabemos de hace rato, que viene una desaceleración económica importante, que bajó el precio del cobre, que la verdad es que esto es un dato estructural, ¿ya? Sabemos que va a acontecer. Entonces, era razonable el negocio de la UDI desde el punto de vista de la política, digamos, de decir, me abstengo de todo esto, considero que está todo malo, y cuando vengan las vacas flacas, yo me pongo de adalid diciendo que la culpa la tiene, qué sé yo, efectivamente, la reforma tributaria, la reforma de la educación, la reforma de todas las cosas. Y sin embargo, apenas aparece, por eso es muy llamativo, a mí me llama mucho la atención porque da incluso para una investigación más que de lo que en sociología se llama la regresión al hábitus, o la regresión al hábito, a la tendencia a hacer lo mismo. ¿Ya? Cuando de repente ya está tan articulado todo, que te acostumbraste tanto que te dicen, oye, hay un acuerdo, vamos a firmar una cuestión, y corrió inmediatamente, no pensó nada más, ¿ya? No vio nada más, y de hecho en la misma UDI habían voces disidentes al respecto. Entonces yo creo que hay una tendencia de toda esta clase política a volver siempre a la misma escena, ¿ya? Y la escena es con las manos arriba, con las manos abajo, ordenados o desordenados, tomando café o qué sé yo, lo que sea, pero al final siempre hacen lo mismo. ¿Joaquín? No, yo creo que primero un expresidente tiene todo el derecho a decir lo que piensa, ¿ah? Y creo que en general los expresidentes tienen que mantenerse en el terreno de los grandes principios y no en la
siguiendo la frase de Andrés Saldía, no en la cocina, en los grandes principios. Y lo que el presidente Piñera ha dicho es, subir los impuestos es malo para Chile. Ok. Ahora, desde el punto de vista de la alianza tenía dos opciones. Opción 1, decir, oye, súbanlo al 35% nomás, y que pase lo que pase. Van a ver lo que va a pasar con la economía. Y yo después, en 3 años más, voy a decir, mira, yo les dije, o contribuir a que en vez de 35, subieran hasta el 27, sacaba el FUT, pero en el fondo sigue los incentivos a la reinversión, y las pymes, finalmente, salen ganando o quedan bastante bien. Ya, pero yo prefiero reconoce tú, Joaquín, en esta mesa que el presidente no estaba ni enterado. O sea, que andaba por ahí hablando una cosa y ni siquiera se había enterado que había reunión en la Casa Bondán. Reconócelo. No tenía ni idea. Yo creo que no. Yo tampoco sabía, nadie sabía. Porque nadie sabía. Hasta que alguien lo contó. Lo que pasa es que un expresidente de la República está para grandes valores y la verdad que está, por lo menos a destiempo, hablando de cosas que no corresponden. Mientras llamaba a rechazar la reforma, no tenía la postura. Hernán, ¿qué offside el expresidente? Va a ser una gran discusión si es bueno o no que intervenga y el presidente Piñera, el expresidente, digamos, al poco tiempo, digamos, de ser oposición, esté tan presente. Hace 2 programas comentamos su columna, digamos, tuvimos una diferencia en eso, una diferencia con Roberto Isixson, pero tengo la impresión que en esta vuelta el expresidente instaló un punto. Esta reforma es mala, y aun cuando el acuerdo técnicamente lo dije upside, él sigue teniendo razón en el fondo. Y yo, una vez más, quiero saber qué tan mala es esta reforma producto del protocolo de acuerdo, porque sigo teniendo serias dudas respecto a ella. Fíjate, Daniel, que lo más interesante es que es lo que decía al principio, aunque antes cuando habían acuerdos todos quedaban contentos, y ahora que todos quedaron magullados. Para mí, efectivamente, lo que está pasando aquí es que ya se acabó el recurso. Tenemos que ver cómo vienen las indicaciones y cómo viene la votación también. ¿Cuál era la frase ganadora? La frase de la semana. Aquí hubo unanimidad. Ganó Aguad hubo consenso. Sí, hubo acuerdo absoluto en que Aguad fue la frase de la semana. Hubo consenso. Lo vamos a valorar por siempre. En contra. A ver si la ciudadanía estuvo de acuerdo con el consenso de esta mesa de que la frase de Aguad era la frase de la semana. Nos dejamos con la frase de la semana y nos encontramos el próximo lunes nuevamente en Ciudadanos. Buenas noches. Primero, nosotros no vamos a cerrar ningún colegio. Está la prensa. No vamos a cerrar ningún colegio. No vamos a cerrar ningún colegio. Segundo, no vamos a comprar ningún colegio. No vamos a comprar ningún colegio. ¿Lo dije claro?